Bienvenidos al webinar de planificación estratégica de mantenimiento. Mi nombre es José Enrique Pazanina y en esta oportunidad les voy a guiar en el desarrollo de este interesante webinar. Les comento un poco de mi trayectoria en la industria. Tengo experiencia de 4 años en proyectos mineros, en Tintaya, en el proyecto de Winipampa, la presa Relave, también en el proyecto de la planta de óxidos, sulfuros y de cal. También me desempeñé como supervisor de mantenimiento en Gloria, en la planta de Altos Iguas en Arequipa, y también en un proyecto de relave en Ica, en Shogan, Hierro, Perú. Luego, alrededor de 16 años de experiencia en este mundo fascinante de la maquinaria pesada, comencé con la empresa Ferreiros, que es el dealer de la marca Caterpillar. Comencé como especialista de tractores, especialista de camiones mineros, planner senior de mantenimiento y jefe de planificación central, y luego como jefe de contrato cerrando el contrato de Anglo American Quellaveco de camiones autónomos, que es un contrato muy interesante. También incluía palas y también flota auxiliar. Desarrollé diversos proyectos como en Chinalco, Antamina, Las Bambas, Cerro Verde, Toquepala, Cojón en Sauder, Perú, Yanacocha, Barrick, Pierina, Marcobre, Hadvey y, como les comentaba, en Quellaveco. Luego me desempeñé como superintendente de planificación de mantenimiento en la empresa MUR, que tiene alrededor de más o menos de 1.000 máquinas, que tiene diversos contratos en Perú. En contratos, por ejemplo, de mantenimiento en Chinalco y Sao de Perú, y también bajo mi responsabilidad estaba la planificación de los overhaul de los equipos de la compañía y también de clientes, como les comentaba. Y también me desempeñé como gerente de producción y mantenimiento. Bajo mi cargo estaba la responsabilidad de la fabricación de máquinas. Fabriqué máquinas para México, Brasil, para Perú también y para Rusia, desarrollando diversos proyectos también que incluían el mantenimiento de estos equipos. Mi experiencia en cátedra, tengo experiencia, por ejemplo, en la Universidad UTEC, en el Departamento de Ingeniería Mecánica, en pregrado. También me desempeño como profesor de posgrado en el Diplomado de la Gestión de Maquinaria Pesada y también en el Departamento de Ingeniería Mecánica. También soy profesor de la Maestría de Gerencia de Mantenimiento en la Universidad Nacional de Callao y hago consultoría y capacitación también en el Colegio de Ingenieros del Perú. Bien, mi formación profesional, soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Aplico una maestría en ingeniería mecánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También una maestría en administración y estrategia de empresas, un MBA en la escuela de posgrado, en la escuela de negocios de Centro Católica. También un programa de gestión de maquinaria pesada en TechSoup, muy interesante hace muchos años. Lo coloco porque tiene que ver justo con el webinar. También soy Black Belt CPS, Lean Six Sigma por Caterpillar y apliqué un programa de formación de habilidades gerenciales de Harvard Business Review, muy interesante también que tiene que ver con el webinar. Bien, también tengo experiencia en investigación. Desarrollé una investigación todo subvencionada por Concitec de análisis vibracional de un rotor Jesco para descubrir fisuras en un eje. También participé y colaboré en un proyecto muy interesante de la gestión de backlog y estrategia de PM de 8 pasos. Se aplicó a la maquinaria, se aplicó a tractocamiones en el terminal portuario acá en Lima, en Callao, muy interesante, dio muy buenos resultados. También participé de un proyecto de la estructura de costos Fullmark de perforadoras de gran escala, Open Pit, y también de un proyecto de Machine Learning aplicado al mantenimiento predictivo de motores de 4.000 HP para camiones mineros. Bien, imaginémonos que un día estamos en un aeropuerto internacional donde el flujo de tráfico aéreo es pues bastante pesado y podemos ver en el horizonte varias aeronaves que están a punto de aterrizar. En ese preciso instante, una de las aeronaves que está a punto de aterrizar ve que hay otra aeronave que está cruzando o intenta cruzar la pista de aterrizaje y bueno, lo que hace es cruzar y pues lo que hace el piloto es hacer una maniobra temeraria y volver a elevarse y evitar la colisión. Entonces, ¿qué es lo que ha podido pasar, no? Posiblemente las indicaciones de la torre de control fueron las apropiadas y no fueron entendidas por el piloto, o el piloto siguió las órdenes que no estaban bien dadas por la torre de control. Sea lo que sea, podemos inferir que las indicaciones y la participación
de la torre de control es fundamental dentro del tráfico aéreo. Lo mismo pasa con la planificación y la programación de mantenimiento. Viene a ser la torre de control, cuya función fundamental es que la mayor cantidad de paradas sean programadas y la mínima cantidad sean correctivas. Por ejemplo, una de sus metas podría ser que el 80% de las paradas sean programadas en la industria de la maquinaria minera, por ejemplo, y el 20% correctivas. Y en otras industrias, como la industria aeronáutica, pues, hablamos pues de inclusive 99% de paradas programadas y por qué no decir 100%, ¿no? De acuerdo a la criticidad. Esto aplica de acuerdo a cada industria. Bien, ¿y qué es lo que hace la planificación y programación de mantenimiento? La planificación, ¿qué hace? Primero, el qué. Transforma la estrategia de mantenimiento en planes de acción, con objetivos y metas claras. Y el cómo, de acuerdo a las indicaciones del departamento técnico, fábrica o monitoreo de condiciones o mantenimiento predictivo, para indicar cómo se van a realizar las actividades. Entonces, el planificador indica qué es lo que va a hacer y cómo se va a hacer. Y la programación indica cuándo se va a realizar esas actividades. Básicamente, una vez que se juntan o logra conseguir todos los recursos, programa cuándo se va a ejecutar el trabajo. Entonces, la planificación y programación de mantenimiento se encarga del qué y cómo, cuándo se van a realizar las actividades de mantenimiento. ¿Y por qué debemos de planificar? Siempre nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué debemos de planificar? ¿Por qué es tan importante planificar? Básicamente, vamos a hablar un tanto de la empresa, hablando de la planificación estratégica de mantenimiento porque está alineado a la empresa. Entonces, uno crea una empresa ¿para qué? Para generar valor a sus clientes, solucionarles sus problemas. También para generar valor a sus dueños, accionistas, ¿no? Alguien crea una empresa justamente para generar, pues, mayores ingresos y mejor rentabilidad al dinero invertido. También generar sostenimiento a los proveedores que ayudan, pues, a que la empresa pueda seguir operando de manera apropiada. Y, por supuesto, un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Pero finalmente, ¿qué es lo que debemos de buscar? Una de las razones fundamentales es generar la sobrevivencia de la compañía. ¿Y cómo generamos la sobrevivencia? Básicamente generando rentabilidad. Y esto es fundamental. Entonces, la planificación de mantenimiento y mantenimiento propiamente dicho debe estar alineado a la gestión de activos. Y la gestión de activos a su vez está alineada al plan estratégico empresarial. O sea, básicamente está alineada a lo que busca la compañía, a su visión. Y uno de los pasos importantes para lograr la supervivencia de la compañía es generar rentabilidad. Bien, vamos a ver este pequeño gráfico en el cual en la parte vertical vemos los costos e ingresos y en la parte horizontal las ventas. Entonces tenemos costos fijos siempre en las compañías, básicamente alquiler, planilla, pago de planilla, y el costo variable viene a ser algo que se va consumiendo en base pues a lo que se va fabricando. Por ejemplo, una fábrica de zapatos, ¿no? Las suelas, eh, por ejemplo, las puntas de acero, si son zapatos de seguridad, estos se van a ir incrementando en base a lo que fabricamos, ¿no? Y si es maquinaria, por ejemplo, la fabricación de los cilindros hidráulicos, de los engranajes, de la materia prima, todo eso es un costo variable porque a medida que fabricamos más máquinas, lo que vamos a hacer es aumentar el costo variable. Pero si sumamos el costo variable y el costo fijo, tenemos esta gráfica de costo total. Pero también tenemos ingresos, porque tiene que haber una venta. La división, la resta, perdón, entre los ingresos y el costo viene a ser la rentabilidad. Una vez que pasamos la venta mínima, en el cual se denomina el punto de equilibrio, en el cual no se gana ni se pierde, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una diferencia entre el ingreso y el costo total. ¿Qué es lo que hace una buena planificación y programación de mantenimiento? Con procesos robustos, con procesos de clase mundial, de manera disciplinada, ordenada, metódica, lo que hace es incrementar la producción en base a qué? A que las paradas sean planificadas y sean la mínima cantidad para generar mayor producción con mayor disponibilidad y por supuesto mayor confiabilidad, porque si mejoramos el MTBF, tiempo promedio entre fallas, mejorando la planificación, lo que vamos a hacer es incrementar la confiabilidad y por lo tanto también la productividad. Entonces, ¿qué logramos? Incremento en el profit, en la ganancia y por lo tanto alineamiento con la planificación estratégica de la compañía. Entonces logramos un beneficio adicional y esto es muy importante entender y apuntar a ese objetivo. Podemos ver también en la siguiente gráfica, en el eje vertical, vemos el costo del tiempo muerto, vale decir la máquina detenida, y en el eje horizontal, el costo de mantenimiento, vale decir el nivel de prevención. ¿Cuánto invertimos en mantenimiento? Digo inversión porque al final genera ingreso, aunque es un costo, ¿no? Pero realmente enfoquémonos en que invertir en mantenimiento es muy bueno para la compañía. Y vamos a ver por qué.
Imaginemos que estamos en esta zona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invertir bastante dinero en mantenimiento, es decir, el costo de mantenimiento se va a elevar. Pero ¿qué va a suceder con las paradas del tiempo muerto de la máquina? Van a reducirse a la mínima expresión, ¿no? Pero acá estoy excediendo en los costos de mantenimiento. Pero ¿qué pasa si trabajo en esta zona? En esta zona, ¿qué va a pasar? Va a suceder que el tiempo muerto se va a incrementar, o sea, las paradas por paradas de producción, y el nivel de prevención, o sea, mantenimiento, el costo va a ser el mínimo posible. Entonces no podemos trabajar en esa zona, ¿no? Operaciones va a ser perjudicado. Y al final nos tenemos que preguntarnos, para qué existe la compañía, ¿no? Básicamente para, pues, generar producción, ¿no? Y que ésta se venda. Entonces tenemos que estar alineados, por lo tanto debemos trabajar en una zona de equilibrio. Y esta zona de equilibrio está en esta zona, marcada de líneas punteadas de color verde. Entonces, no tenemos mucho costo de mantenimiento ni tampoco pérdidas por producción. Entonces, ¿qué es lo que hace eh, la planificación de mantenimiento? Va a optimizar los costos de mantenimiento de manera saludable, obviamente, sin llegar a la destrucción del activo, y la disminución del tiempo muerto. Entonces, ¿qué va a pasar? Mantenimiento va a buscar ese balance. Entonces, la planificación va a buscar el balance entre mantenimiento y tiempos muertos. Básicamente, esa es su función de la planificación. Obviamente, tiene que estar alineado a la gestión de activos y a lo que busca la compañía, ¿no? Tiene que estar alineado a ese enfoque. Ahora, si es que las disposiciones de la gestión de activos indican algo distinto, lo que hace mantenimiento es alinearse, pero por lo general siempre busca el balance entre costos y disminución de tiempo muerto. Y para poder comprender un poco más, vamos a ver esta gráfica. En el eje vertical vemos la disponibilidad, que es representada con el índice de disponibilidad, representado por el MTBS, tiempo promedio de paradas, sean correctivas o planificadas. Y en el denominador vamos a sumar el MTBS más el MTTR, que es el tiempo promedio para reparar. Y vemos en el eje horizontal el MTBS y vemos las diferentes curvas para diferentes MTTRs. Vamos desde 2 horas hasta las 10 horas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a revisar esta zona. Vemos, por ejemplo, que tenemos un MTBC de 10 horas y representa en la línea de color rojo, que representa el MTTR de 3 horas, un 78% de disponibilidad. ¿Qué va a suceder cuando mejoramos la gestión? Invertimos en capacitación, en el personal, herramientas, invertimos más en mantenimiento. ¿Qué va a suceder? Vamos a subir a 20 y va a llevar a un incremento al 87%. Entonces, ¿cuánto vamos a subir? 9%, ¿no? Bastante interesante y bastante atractivo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a empezar a invertir más en mantenimiento, ¿no? Y nos emocionamos y seguimos. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a llegar a este punto. Si se dan cuenta, es casi horizontal, ¿no? Entonces, todo incremento entre 50 y 60, por ejemplo, es mucho menor a 0.5%, y siendo pues benévolos en 0.5, que es mucho menos inclusive. Entonces, el incremento en la disponibilidad es menor. Por lo tanto, hablamos ya de una saturación. En este punto debemos parar, porque cada vez que queremos subir el MTBS a más horas, lo que va a pasar es que vamos a invertir más y el esfuerzo es mayor. Toda la inversión y los costos se pueden disparar. Por eso, paramos acá y decimos, una de las fuentes de control que le sirve para el planificador. En este caso, por ejemplo, curvas de maquinaria pesada, hechas con 10 años de data, alrededor, más o menos está entre 50 y 60, ¿no? 50 y 60, hasta 70 inclusive, ¿no? Pero eso va a depender de cada industria, ¿no? Entonces, uno de los indicadores muy importantes dentro de la gestión también de mantenimiento y que le sirve como herramienta al planificador y por lo tanto a la gerencia, básicamente es tener un buen MTBS, de acuerdo a la industria, en el cual, por ejemplo, en este caso, ya no se incrementa más la disponibilidad y por lo tanto la producción. Entonces, esto es algo muy importante que nos va a ayudar a poder comprender mejor. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué debemos de planificar? Vamos a ver en esta curva, en el eje vertical, tenemos el porcentaje de planificado y también tenemos la representación del MTBF en estas líneas de color celeste. Si nos damos cuenta, a medida que planificamos más, o sea, las paradas de planificación son mayores, el MTBF también
va a incrementarse. Por lo tanto, va a mejorar la confiabilidad del equipo. Y eso es algo muy importante. Entonces, una consecuencia de poder planificar mejor, obviamente, es pues el mejorar el MTF, tiempo por evento de fallas, y por lo tanto la confiabilidad de los equipos también. Entonces, ello es muy importante. Por lo tanto, también de una manera, también hay una relación entre el MTBF y la disponibilidad. Si vemos también que crece, el MTBF también va a crecer la disponibilidad, le va a seguir esa tendencia, ¿no? No es tan directo, pero le sigue la tendencia. Entonces también es importante. Si planificamos mejor, reducimos las fallas y por lo tanto también vamos a tener una mejor disponibilidad. Esto es pura data real, ¿no? Esto es data y se ha comprobado varias veces con diferentes tipos de máquinas. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Si operamos en un punto óptimo de mantenimiento, balance entre paradas y el costo de mantenimiento. Operamos en un número sano en el cual la gestión nos ayuda a poder ver el límite del MTBS respecto al incremento en la disponibilidad. Una buena confiabilidad representada con el MTBF y una buena utilización, vale decir, el tiempo que la máquina está disponible y produciendo, lo que vamos a hacer es lograr un beneficio adicional. Y eso es fundamental porque estaría alineado y está alineado a la gestión estratégica de la compañía, ¿no? Entonces el mantenimiento está alineado a la compañía. Por lo tanto, es importante, y esto es vital, que el planificador y el área de planificación y mantenimiento lo que tiene que hacer es, pues, optimizar los costos, el costo, en este caso, en el numerador tenemos el costo de capital, o sea, de la adquisición de la máquina, mantenimiento y operación, pero mantenimiento hace su parte de optimizar los costos de manera sana y también impacta en la producción. ¿Por qué? Porque como tenemos mejor disponibilidad, mejor confiabilidad, lo que vamos a tener es mejor producción. Obviamente, teniendo una buena utilización de parte de operaciones. Entonces hay un compromiso de los dos. Por eso es que mantenimiento y operaciones van siempre de la mano, siempre de la mano. Son socios estratégicos de la compañía. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un ratio y este ratio es vital. Ver cuánto nos cuesta una tonelada, mover una tonelada, cuánto nos cuesta un metro perforado, cuánto nos cuesta una lata, una botella, un watt. Es muy importante saber ello, muy importante. El planificador tiene que estar alineado a este ratio vital, costo por unidad de producción. Lo que tiene que hacer es reducir en la mínima expresión. ¿Cómo se reduce? Optimizando costos y teniendo una alta productividad. Eso es fundamental. Y en los dos aspectos colabora el mantenimiento. Y por lo tanto, la planificación estratégica de mantenimiento tiene que estar alineada a este ratio vital. Es fundamental, es muy, muy importante. ¿Qué niveles de planeación hay? Vamos a partir. Y para esto vamos a ver primero el propietario, el estratega del negocio, el que define cómo y a dónde va a ir la compañía. Luego, estas disposiciones bajan a la gerencia general, en conjunto con el directorio, donde desarrollan el negocio. La visión de la compañía está establecida por el propietario o los accionistas, y ahí va a bajar hacia la gerencia general. Las indicaciones dadas dentro del plan estratégico empresarial definido por el propietario en colaboración con la gerencia general del directorio y se les encomienda a la gerencia general del directorio qué es lo que a dónde van a dirigirse la compañía, va a decantar a la gerencia de la gestión de activos, donde van a alinearse la gestión de los activos físicos y también no físicos, pero en este caso vamos a hablar de los activos físicos, que está alineado al plan de negocio de la compañía, a lo que necesita, a dónde quiere ir la compañía. Y por supuesto, después decanta en la gerencia de operaciones y en la gerencia de mantenimiento. Pero esto también tiene que bajar y también tiene que subir. O sea, es un feedback, va y viene. Por lo tanto, la gerencia de mantenimiento está alineado con la gerencia de operaciones, con la gerencia de gestión de activos, con la gerencia general del directorio y con el propietario. Entonces, ¿qué significa? Que el mantenimiento está alineado a la gestión estratégica de la compañía. Eso es fundamental, es muy, muy importante establecer ese alineamiento, ¿no? Entonces, mantenimiento no puede ir solo, tiene que estar alineado a la gestión de activos y también tiene que estar alineado al directorio y por lo tanto al estratega del negocio, en este caso al propietario o a los accionistas. Y para comprender un poco más de este aspecto, lo que vamos a hacer es revisar un poco de la norma ISO 55000 de la gestión de activos. Y miren cómo parte ello. Parte desde el directorio, la gerencia y grupos de interés, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede? Más arriba está pues el director, los accionistas. ¿Qué va a pasar? Van a decantar en un plan de negocio, ¿no? A esto queremos llegar. Lo que hablamos hace un momento. A este punto queremos llegar. ¿A qué nos dedicamos con la misión? Y a dónde vamos a la visión. A esto apuntamos. Recuerden que si es que logramos los objetivos estratégicos en conjunto, vamos a lograr la visión de la compañía. Y el plan de negocio está orientado a lograr la visión de la compañía. Por lo tanto, la gestión de activos parte del plan de negocios. ¿A qué se dedica la compañía y qué quiere lograr? Va a decantarse en planes y objetivos estratégicos de la gestión de activos. Va a haber políticas que van a alinear a la gestión de activos a lograr el plan de negocio. Va a decantar en planes y seguimiento y por lo tanto también el análisis de riesgos y oportunidades, o sea, la planeación de las oportunidades y los riesgos que podrían generarse con un proceso de soporte y también un plan de implementación de planes operativos. O sea, acá tenemos que ver todo el ciclo de vida ya del activo, ¿no? A dónde se va, cuál va a ser todo el desempeño desde la conceptualización, desde la prefactibilidad, factibilidad, pasando por el comisionado, la adquisición, perdón, el comisionado, el CAPEX y el OPEX, todos los costos operativos hasta que finalmente se va a desincorporar el activo, ¿no? Entonces, todo ese ciclo de vida del activo y por lo tanto tiene un costeo, el LCC, que es el Life Cycle Costing también. Y esto va a decantar un portafolio de activos, o sea, los activos que están considerados en la gestión de activos y están codificados y justamente también esa codificación sirve para aspectos tributarios. Y finalmente se va a evaluar el desempeño y también la propuesta de mejoras. Y como se dan cuenta, va a todos los niveles. Entonces, ¿qué pasa? El nivel estratégico tiene que ver con la parte que corresponde al directorio, el plan de negocios, objetivos y planes estratégicos, el plan de las políticas de gestión de activos y también parte de la planeación de los riesgos y oportunidades. Y en esta parte, ¿quién está alineado al mantenimiento? A la planeación estratégica, que tiene que ver con el largo plazo, con la visión corporativa. Se dan cuenta que todo está alineado con la gestión de activos. El mantenimiento se alinea a la gestión de activos y por lo tanto también, como ejemplo, acá hay una lista inmensa, solo estoy colocando algunos puntos importantes para que se pueda comprender un poco más, es el LCC, el Life Cycle Costing, que es muy, muy importante. Y en esta parte vamos a recurrir al ciclo de Deming para poder comprender, porque la ISO 55000 usa el ciclo de Deming, el Plan, Do, Check and Act. ¿En qué consiste esto? La planeación, en este caso, te especifica que debes tener políticas, procedimientos, objetivos, o sea, y medios con KPIs, presupuestos, recursos, y se debe comunicar. Luego pasamos a la parte del hacer. En esta parte se ejecuta en base al plan. Pasamos a la parte de verificación, o sea, la medición y el seguimiento de los resultados versus lo que se ha planeado. Y finalmente pasamos a la corrección si es que hay algo que se está saliendo fuera de los márgenes que se habían planeado. Entonces, es un círculo virtuoso que consiste en plan, do, check, and act. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque vamos a hablar ahora del modelo de gestión de Jasper and Kotzin, que es muy, muy interesante, muy interesante. Va rodeado de capas, la gestión estratégica, la gestión táctica y la gestión operativa de mantenimiento, que está alineado también a la gestión estratégica de la gestión de activos. Si vemos el color verde, es la gestión estratégica de mantenimiento, que tiene que ver con las políticas de mantenimiento. Acá se diseña el ciclo de mantenimiento con objetivos claros y la planeación de la gestión, que consiste en la organización. ¿Cuál es el organigrama? ¿Cuántos gerentes, superintendentes, jefes, especialistas vamos a tener? ¿Cuál es el perfil del puesto de la mano de obra? Y también los recursos que se van a necesitar, grúas, por ejemplo, oficinas, track show en la planta, talleres, qué se va a tercerizar, qué se va a comprar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tiene un fondo financiero para poder cumplir ese ciclo de gestión. Es la parte más macro. ¿Cómo vamos a verificar con el ciclo de EMI? Básicamente, que se cumple esta planificación en base a auditorías de mantenimiento, que son planeadas, según la norma ISO, tienen que ser planeadas para generar valor. No son pues inopinadas de un momento a otro, si son planeadas y tienen un programa de ejecución para que ésta se pueda cumplir. Mínimo uno al año, ¿no? Mínimo, no hay más todavía, dependiendo de cuánto queremos mejorar. Y obviamente se va a medir el rendimiento del mantenimiento. Entonces esta es la capa superior de la gestión estratégica de mantenimiento. Bueno, acá hay un montón de cosas que hay que hablar, considerar. No estoy explicando de manera general, solamente para que se pueda comprender, porque cada uno de estos cuadraditos representa un montón de cosas y criterios muy interesantes. La capa
de la gestión estratégica, por lo general, es responsabilidad del gerente y parte también del superintendente de mantenimiento. Luego pasamos a la parte táctica que habíamos hablado, ya va parte de los objetivos y planes estratégicos de la gestión de activos, y aparte ya planes y seguimiento, la planificación de los riesgos y oportunidades, y también, por supuesto, el proceso de soporte. ¿Cómo se manifiesta esto en el mantenimiento? En la planeación de mediano plazo. Acá hablamos de las filosofías a adoptar, de un TPM, de un RCM, y si revisamos un poco del modelo de Jasper and Coetzee, podemos ver pues que está en esta parte, ¿no? De color azul, donde es la capa interior, la gestión táctica de mantenimiento, la cual proviene de los objetivos, el plan de mantenimiento, pero esta proviene de la estrategia de mantenimiento. Aquí, en base a la taxonomía, con la norma correspondiente, lo que se hace es partir la máquina en sistemas, subsistemas y componentes, etcétera. ¿Para qué? Para definir cada componente, sistema y subsistema, cómo se va a llevar la estrategia. Bajado en condición, apoyado por el mantenimiento predictivo, cuándo se va a hacer overhaul, cuándo se va a reemplazar, si va a haber rediseño de equipos, obviamente el rediseño hablamos acá para poder cumplir sus funciones, para cuando ha sido diseñado, o para facilitar las labores de mantenimiento de operación. Pero obviamente acá no hablamos de rediseño de máquina, esto corresponde ya a otra parte. Este rediseño de equipos básicamente es para facilitar las actividades de mantenimiento y cumplir sus funciones para las cuales se ha diseñado inicialmente, ¿no? Y reemplazo cuando falle. Esto también se aplica y está planeado. Algunos repuestos, algunos componentes, sistemas, lo que se hace es se reemplaza cuando fallan, porque su impacto en la máquina es mínimo. Entonces no vamos a concentrar los esfuerzos de que todo sea basado en la condición o todo se le aplique mantenimiento predictivo. Entonces es fundamental entender ese aspecto. De esta estrategia de mantenimiento sale el plan de mantenimiento. Acá se ejecuta en esta parte, y luego hablaremos de esta parte. Se va a revisar los costos, indicadores de rendimiento, el historial de mantenimiento y pasa a estrategias de optimización. En esta parte es muy interesante porque ingresa al RCM. Acá OTPM también, y acá se va a analizar los datos, se va a modelar. ¿Y qué va a hacer? Se va a optimizar la estrategia de mantenimiento. Por lo tanto, la estrategia de mantenimiento es dinámica, es dinámica. Entonces no es estática, va cambiando. Y varía por el simple hecho de que las máquinas envejecen, porque se compra otra máquina, porque las condiciones operativas han cambiado, o porque la gestión de activos indica algo que tiene que alinearse con la estrategia de mantenimiento. Es muy, muy interesante, muy interesante. Luego hemos hablado de la parte operativa y el desempeño, en la parte ya que involucra la implementación de planes operativos, velar por todo el ciclo de vida completo del activo, procesos de soporte, aplicados ¿a qué? Al portafolio de activos, a la codificación de los activos. Entonces esta parte es bien, bien interesante. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasar al corto plazo. Aquí hablamos del mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, la mejora continua. Ahorita la mejora continua está en todos los niveles, pero hacemos énfasis acá porque parte en la parte operativa para alinearnos a la gestión, a la norma ISO 55000. Y es esta parte de color que estamos marcando. ¿Y qué pasa? Esta parte de la gestión operativa, ¿qué es lo que hace? Recibe el plan de mantenimiento y administra el mantenimiento. Ya planea las tareas, programa cuándo se va a hacer. También está el apoyo logístico de conseguir los repuestos, las herramientas, todo lo que necesite. ¿Para qué? Para pasar a la ejecución de las tareas. Y aquí va a gestionar las tareas, va a ver el rendimiento de la gestión, si es que se planeó 4 horas, si es que programó se planeó y se ejecutó en 4 horas. Si es que se ejecutó en 4 horas, quizás en 5, en 6, y ver por qué está pasando esto, o qué está sucediendo. Pues una retroalimentación de tareas, cómo podemos estar mejorando, y el reporte de inspección, obviamente, para colectar mejor la información. Sin información no hacemos nada. Entonces, fundamental esa parte ya de la ejecución. Y esta es la parte de la gestión operativa. Cada cuadradito es mucho, hay muchas cosas por hablar, pero lo represento de manera general para que se pueda comprender. Entonces, ¿de qué hablamos? De capas. La gestión operativa, la gestión táctica y la gestión estratégica de mantenimiento. Bueno, me olvidaba, la gestión táctica es responsabilidad de los superintendentes, de jefes, y en la parte operativa ya está el jefe y ya los planeadores, ejecutores, supervisores, jefes de mantenimiento, técnicos, especialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso no involucra de que no tengan que ver también como feedback, información para la gestión estratégica, táctica, sino que simplemente hablamos ya de responsabilidades y también ciertamente sí impactan en los otros tipos de gestión, otras capas, pero hay que entender que hay responsabilidades dentro de cada gestión.
Bien, vamos a revisar un modelo de planeación y programación. Vemos que arriba, por ejemplo, está la estrategia de mantenimiento. Como vimos, la estrategia de mantenimiento es dinámica y está en todo el ciclo, porque va a ser actualizada. Y vemos que la mejora continua está en todo el ciclo. Si hablamos de ello, primero vamos a partir de las herramientas básicas de mantenimiento, lo que vemos acá con el mouse. Vemos, por ejemplo, unas herramientas básicas que son la tarea, que es una actividad cualquiera. La tarea estratégica es una tarea que se repite en el tiempo, tiene una frecuencia, un estándar job que es un cúmulo de duración, frecuencia, porcentaje o uso de repuestos, herramientas, procedimientos, horas hombre los técnicos y, por supuesto, como les mencionaba, la duración. La orden de trabajo, también está el backlog, que son trabajos pendientes por hacer, el denominado correctivo programado, y también que son trabajos únicos, lo vamos a considerar que son trabajos únicos, y el evento que básicamente lo que hace agrupar actividades para aprovechar mejor las paradas de mantenimiento. Entonces, una vez que se define bien estas tareas básicas, y hay muchas más herramientas básicas que se pueden revisar, que con bastante detalle hay una estrategia para cada una de ellas, pasamos a las actividades críticas como el mantenimiento preventivo, la cual, por ejemplo, es considerada crítica. ¿Por qué? Porque es la que va a definir el ritmo de las paradas. El mantenimiento preventivo es una tarea estratégica que se repite en el tiempo. Puede ser cada 250 horas, 500, 600, 1000 horas, dependiendo de las máquinas. En esa parada se aprovechan para, con el evento, juntar todas las actividades para que tengamos una sola parada y no estar parando la planta, no estar parando la máquina en cada momento. Entonces, ¿quién determina el ritmo de las paradas? El mantenimiento preventivo. Entonces, todas las paradas tenemos que alinearlas, planificadas a esa parada. Entonces, el ritmo nos marca el mantenimiento preventivo. Por eso es una actividad crítica. Luego tenemos a los backlogs pendientes, son actividades pendientes por corregir. Se tienen que ejecutar lo antes posible, antes que termine una falla. Son trabajos únicos para corregir, así lo vamos a denominar, aunque también hay conceptos que indican que todo lo que está pendiente es un backlog. Pero en este caso, para poder ser un poco más efectivos, vamos a considerar que el backlog es un trabajo único que está hecho para corregir un problema. Las actividades de monitoreo de condición, en base a las diferentes técnicas de monitoreo, aceites, vibraciones, etcétera, etcétera, lo que va a hacer es, inclusive Machine Learning, lo que va a hacer es monitorear los sistemas y componentes e indicar si es que estos van a llegar a su tiempo de vida esperado, o hay que adelantarlos, o hay que, pues, extender la vida, que eso sería fabuloso, ¿no? Y generalmente se busca ello. El plan de componentes mayores, esto es muy importante porque dentro de una máquina hay componentes que tienen que repararse y tienen un tiempo de reparación y también por el costo, por eso es muy, muy importante. Por eso es una tarea crítica. También las reparaciones mayores, también. Una reparación mayor puede ser, por ejemplo, una fisura, puede ser una actividad crítica también. Es una actividad también muy, muy importante. Y las mejoras de producto, muchas fábricas emiten mejoras, algunas pagadas por fábrica, algunas no pagadas, tienen diferentes modalidades, aquí hay bastante por hablar. También es una actividad crítica y las paradas no programadas, también es una actividad crítica. Uno puede decir, pero ¿por qué colocamos una actividad no programada? Porque sí, tenemos que censar, tenemos que saber cuánto, qué porcentaje están pertenecen a las paradas correctivas. Entonces es fundamental, en base a la estadística, en base al historial, y la idea es reducir en la mínima expresión estas paradas no programadas. ¿Para qué? Para lograr mejorar la planeación y por lo tanto el MTBF, la confiabilidad y por lo tanto la producción. Entonces, cada una de estas actividades hay bastante para hablar, solamente los menciono. ¿Y qué va a hacer? Estas actividades críticas que decantan y vienen de las herramientas básicas de mantenimiento, van a ejecutarse, se tienen que ejecutar, pero aquí hay un aspecto fundamental. Tenemos que armonizarnos con el plan de producción. ¿Por qué? Recordemos, ¿para qué está la compañía? ¿Para qué está? ¿No? Para producir y generar ingresos en la compañía para que pueda sobrevivir. Y está alineado al plan de negocios, está alineado a la gestión de activos. Eso es fundamental. Por lo tanto, tenemos que armonizar con el plan de producción. Aquí tenemos que ver qué producción nos va a requerir una disponibilidad meta. En base a ello se prioriza y se decide qué actividades hacer, qué actividades hacer. Obviamente las más importantes y que permitan que el activo siga produciendo, siga produciendo. Y para esas actividades se tienen que conseguir las facilidades, repuestos, componentes, mano de obra, etcétera, etcétera, para que se pueda cumplir. Luego, una vez que se define ya, pasa ya al feedback, a la retroalimentación del plan de largo, mediano y corto plazo.
Entonces, aquí el plan de largo plazo está alineado al LSC, al Life Cycle Costing, a la gestión de activos. Entonces, estas actividades tienen que conversar. Y si no conversan, lo que hay que hacer es afinar. ¿Para qué? Para que cuando termine el activo su ciclo de vida, se cumpla con el costeo que se definió cuando se adquirió el activo. El activo puede durar 10, 15, 20 años, entonces, o más. Lo que hay que hacer es que durante ese tiempo, una de las responsabilidades fundamentales del planificador es que se cumpla ese presupuesto. Acá hay diversas estrategias, por ejemplo, una de ellas que se estima que a partir del mes para adelante se encarga el planificador y a partir del mes para abajo el programador. Hay diferentes metodologías que se conversarán en su debido momento. El hecho es que al final se emite un plan de corto plazo que va desde el plan diario, plan semanal, mensual, trimestral, cuatrimestral, anual. ¿De qué depende en la parte del plan que sea de un año? Siempre preguntan eso. ¿Por qué me dicen el plan, ingeniero, el plan lo hace un año? ¿Por qué estas máquinas un año, esta 2 años, esta 3 años y esta eh, 6 meses, 4 meses? Depende de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, a modo de ejemplo, vale la redundancia, es el lead time, el tiempo que demora en llegar los repuestos, el tiempo que demora en llegar los componentes reparados. Entonces, es vital. Por ejemplo, una de las partes de rotación de una pala eléctrica toma 2 años de llegar. Si lo pedimos con 2 años de anticipación, llega. ¿Por qué? Porque está en cola de producción. Porque varias empresas de diferentes partes del mundo están pidiendo el mismo repuesto y se fabrican. No es que estén disponibles, es una parte muy grande. Entonces, mi plan siempre tiene que ser por lo menos 2 años, por lo menos 2 años. Hay otras máquinas que son 6 meses, otras pues son 9 meses, dependiendo del lead time. Por eso esto es vital y esto varía mucho y es muy importante poder comprender el lead time. ¿Ya? Es fundamental y muy importante, muy, muy importante. Bien, después pasamos al balance de la distribución de indisponibilidad, según lo que se planeó, la ejecución y, por lo tanto, después también la mejora continua. Este proceso es bastante extenso, lo hablaremos en otro webinar con bastante detalle y bueno, pues en los cursos se explica con bastante detalle toda esta parte, ¿no? Y ya hablamos de los diferentes niveles, estratégica, táctica, operativa, pero vamos a hablar un poco más de la gestión estratégica, de la parte de largo plazo. Este es bastante extenso, vamos a hacer un resumen de algunos puntos importantes, críticos, que podrían afectar la gestión de mantenimiento. Entonces, el corto plazo se alinea al mediano y al largo plazo. Para poder comprender el largo plazo, tenemos que comprender la visión corporativa de la compañía. Este es un resumen. ¿En qué consiste? Vemos que la compañía está representada en esta área de color celeste claro. ¿Dónde se encuentra la compañía? Tenemos la misión, o sea, ¿qué se dedica la compañía? Es la situación presente y va a migrar y siempre va a apuntar hacia la visión de la compañía, hacia dónde vamos, cuál es el deseo de la compañía, cuál es la situación futura de la compañía. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir hacia ese objetivo. Van a haber objetivos de corto, mediano y largo plazo. Muchos modelos utilizan solamente los objetivos de corto plazo y van a ser los objetivos de largo plazo. ¿Por qué? Porque los objetivos de largo plazo son aquellos que en conjunto van a lograr la visión de la compañía, la visión de la compañía. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos diferentes estrategias, diferentes estrategias. Cada estrategia es un camino y las políticas lo que hacen es ver las fronteras para que la estrategia no se desvíe, no se desvíe. Una de las estrategias, por ejemplo, es la de mantenimiento, que está alineada a la visión de futuro de la compañía, o sea, al plan estratégico empresarial. Eso es muy importante. Mantenimiento está alineado a la visión de futuro de la compañía. Por eso los objetivos de mantenimiento tienen que estar alineados a los objetivos estratégicos de la compañía. Y eso lo vamos a ver en el Balance Scorecard, que en otro webinar conversaremos acerca de ello. Entonces, el Balance Scorecard es fundamental, es la forma cómo ve el directorio, cómo ve la gerencia general, cómo está la compañía, y en base a ello se alinea. O sea, los objetivos de largo plazo de la compañía tienen que conversar con los objetivos también de mantenimiento. Por fuera está pues el medio externo, la política social, económico, ¿no? Que afectan a la compañía. Para comprender un poco más de largo plazo, vamos a hablar del LCC, Life Cycle Costing, por ejemplo, de un camión minero, un equipo pesado. Vamos a comprender a grandes rasgos, bueno, esto es bastante, acá hay bastante detalle, pero vamos a hablar a grandes rasgos del LCC. Vamos a ver, por ejemplo, que hay en el tiempo costos de prefactibilidad para poder escoger este equipo, de factibilidad son los costos de desarrollo, también hablamos del costo de máquina, de la adquisición de la máquina, los costos de componentes mayores. Esto es fundamental en los equipos. ¿Por qué?
¿Se acuerdan que les comenté que hay repuestos que hay que pedir con 2 años de anticipación? Por eso, justamente, cuando se empieza a licitar una máquina, ya tienes que estar adquiriendo los componentes de respaldo, porque si no la máquina va a estar detenida 2 años, o un año, o 6 meses, o lo que corresponda, ¿no? Según lo que la disponibilidad de estos equipos. Aparte que en el proceso de la compra de una máquina se negocia estos componentes. Pero son importantes, ¿por qué? Porque podría haber alguna falla y que las máquinas no pueden estar detenidas, tienen que reemplazarse por otro componente para que siga la producción. Recordemos, las máquinas se adquieren para generar valor. Por eso la gestión de activos no se enfoca tanto en el activo, sino en lo que puede hacer el activo por la compañía. Tenemos también los costos de ensamble, y eso es un costo muy interesante. También los costos de comisionado no son despreciables, hay que considerar. Van costos, por ejemplo, para algunas máquinas, 100.000, 200.000, hasta el 1.000.000 de dólares, inclusive más. Entonces hay que considerar bien este costo, no debemos olvidarnos. Esta parte de costo de inversión y esta parte corresponde al CAPEX. Luego vamos a los costos operativos, que es la labor, overhead, sueldo, y va creciendo poco a poco, porque realmente los incrementos tampoco son, pues, son escalonados, no son inmediatos. También tenemos los costos de los consumibles, grasas, aceites, componentes menores, también algunas bombas hidráulicas, bombas de agua, algunos repuestos que se oscilan en el tiempo porque tienen un tiempo de duración. También tenemos el costo de combustible, costos operativos. Y acá hay más costos operativos. Estoy colocando solo esta parte para poder alinearnos al mantenimiento. Los costos de componentes mayores que oscilan, porque no todos los componentes tienen la misma duración. Y también si hay otra flota antigua también tiene, o nueva, perdón, tiene otros costos. Entonces, todo esto corresponde a los costos de operación y mantenimiento. Entonces, hay que comprender cómo se comportan los costos definidos en base a cada parte de la máquina, en base a la taxonomía. Y finalmente tenemos los costos de desincorporación y estos serían los costos del OPEX. Costo del OPEX. Entonces, a grandes rasgos, este es el LSC. Acá hay bastante información, bastantes cosas que hay que trabajar, pero podemos verlo representado que está en el CAPEX y en el OPEX. CAPEX y el OPEX es fundamental. Pero ¿por qué debemos de comprender esto? Porque tenemos que saber cuál es la radiografía de nuestros equipos. Un buen planificador de mantenimiento tiene que saber qué es lo que impacta más en los costos para poder gestionar apropiadamente los costos. Por ejemplo, en un camión minero podemos comprender con cierta información que los componentes mayores representan, por ejemplo, el 65% de los costos, ¿no? Componente menor, 20%. Reparaciones, fallas, 8%. Correcciones, no solamente fallas, correcciones. La tolva, 3.4%. Mantenimiento preventivo, 1.7%. Aceites y grasas, 1.3%, ¿no? O sea, si alguien quiere optimizar los costos reduciendo el tema de los aceites, va a impactar el 1.3%, ¿no? Entonces tenemos que alinearnos a algo que impacta, y en este caso los componentes mayores es 65%. Ahora, no todos los equipos tienen esa composición. Pues esto es una labor fundamental del costeo, y esto tiene que ser dominado por la planificación de largo plazo, saber en qué impacta más. Bueno, obviamente hay que considerar todos los demás costos, no sí impactan, pero enfoquémonos en los que, en este caso, a modo de ejemplo, los componentes mayores. Vamos a ver quiénes son los componentes mayores. Algunos de ellos. Por ejemplo, está el motor, el convertidor de par, la transmisión, el diferencial, los mandos finales, ¿no? Las ruedas. O sea, todo aquello que va básicamente en este equipo, que es un 4x2, o sea, la propulsión es trasera y la delantera son ejes locos, básicamente es dónde va cómo se transmite la potencia, ¿no? Bueno, hay bastante información en motores, el convertidor incrementa el torque proveniente del motor, la transmisión, los cambios, el diferencial distribuye la potencia y la rotación en ambos ejes y el mando final incrementa el torque con los reductores, ¿no? Entonces acá hay bastante información que se puede, pues, revisar. Y nuevamente regresamos a este ratio, ¿no? A este ratio vital, en el cual vemos cómo impactan los costos, el costo del CAPEX y el OPEX, que es fundamental. CAPEX representado por el capital, mantenimientos. Ahora, dentro también del OPEX, no solamente es puro, porque hay también CAPEX de overhauls. Como le estamos dando otra vida más, es un CAPEX. Pero para no hacerlo complejo, el modelo va a mantener así. Por lo tanto, tenemos costos de capital, mantenimiento, operación. Aquí, cómo impacta el mantenimiento en los costos de mantenimiento. Y por supuesto, logrando una buena disponibilidad, una buena confiabilidad, vamos a lograr mayor disponibilidad para el equipo, y que producción también lo que hace es utilizar bien el activo y tiene una buena utilización, vale decir, el tiempo que la máquina está prendida y produciendo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Tener el menor costo posible de la producción. Es decir, ¿cuánto nos cuesta mover una tonelada? ¿Cuánto nos cuesta perforar un metro?
¿Cuánto nos cuesta un litro de agua? Un watt. Es muy vital, es muy importante que el planificador esté alineado a esto. ¿Por qué? Porque esto está alineado al negocio. Y eso es muy, 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 muy importante. Entonces, recordando nuevamente, el propietario, el estratega del negocio, establece cómo se va a definir la estrategia del negocio. Esta estrategia va a ir al grupo de desarrollo de negocios, va a ser lo que necesita y la visión del dueño de la compañía, va a decantar en el directorio, la gerencia general, y luego este plan estratégico empresarial va a decantar a la gestión de activos, a la gerencia de gestión de activos, donde se va a alinear en qué puede hacer el activo por la compañía. No se fija mucho en el activo, sino qué puede hacer el activo por la compañía, viendo el ciclo de vida completo del activo. Puede ver la planificación de la adquisición de activos, desarrollo de proyectos y también la gestión de los activos que siguen, que están ya comprados y que se están en servicio. También la gestión de activos podría definir la tercerización y no comprar activos. Entonces es fundamental entender ello. Por eso es importante comprender que la gestión de activos se enfoca en lo que el activo puede hacer por la compañía, no tanto en el activo. Y bueno, también esto va a decantar a la gerencia de operaciones y la gerencia de mantenimiento. Entonces decanta y también regresa. ¿Para qué? Para estar alineado con la gestión de activos. Esto es muy importante, por eso el mantenimiento tiene que estar alineado al negocio. Por eso hablamos del plan estratégico empresarial, la planeación estratégica de mantenimiento. Esto es vital, muy importante comprender. Es muy importante comprender por qué cuál es el papel fundamental de mantenimiento, por qué se adquieren los activos. Y básicamente es para generar valor a los clientes, valor a la compañía. Muchas gracias.